Damos la bienvenida al licenciado Eloy Marchán. Él es comunicador social del vecino país del sur, el Perú. Tiene una amplia experiencia en revistas de enorme contenido político como Hildebrand y Caretas, mundialmente conocidas. Y desde hace un año se desempeña en el portal alternativo en Internet, El Foco. Te damos la bienvenida, Eloy. Hay expectativa no solamente en Perú, también en Latinoamérica y pensaría que incluso en buena parte del mundo sobre lo que sucede en este fin de semana en Perú, cuando Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular se enfrentan en una elección de pronóstico reservado. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se está llegando a esta coyuntura electoral. Buenos días, Gustavo, y muchas gracias por la invitación. Sí, es como tú lo has dicho muy bien, es un pronóstico reservado. Eh, la diferencia, según las últimas encuestas, es de 0,1% entre uno y otro candidato. En Perú hay una especie de apagón de las encuestas. Una semana antes está prohibido divulgar encuestas, pero la información que se tiene, o información fidedigna y confiable que viene de las encuestadoras, que básicamente son encuestas privadas o financiadas por algunos bancos o grandes empresas, dicen eso. La diferencia entre Keiko Fujimori y el señor Castillo es 0,1%. Entonces, está dentro del margen de error y es un pronóstico reservado. No se sabe quién se alzará con la victoria finalmente el día domingo. Y lo que se avisora es que va a ser una final de fotografía, que quizás los resultados no los conozcamos el mismo domingo, ni siquiera el lunes, quizás los conozcamos a mitad de semana, puede ser que el miércoles, ¿no? Pero es impredecible. Decir que ahora hay un favorito no sería responsable. Hay una serie de adjetivos que se están utilizando en las redes sociales para describir metafóricamente la opción que se presenta allá en Perú. Para utilizarlo lo más suave, se está escogiendo el mal menor. Sí, así es. Así es, pero eso es relativo, porque el mal menor, según quién, ¿no? Ujú. Porque están empatados en 45-45, ¿no? Para algunos el mal menor es Keiko Fujimori, hay un 45% de los peruanos que cree que sería, a pesar de toda esta acusación que tiene y un periodo de prisión de 30 años, de lo que significó el gobierno de su padre, de lo que significa ella, ¿no? Porque Keiko Fujimori lo que significa al final de cuentas es el continuismo, el status quo. Acá en el Perú los bancos son bastante abusivos de las tasas de interés. Eso es lo que significa Keiko Fujimori. Pero por otro lado tenemos al señor Castillo, que el señor Castillo suena muy duro, pero es una persona bastante improvisada. A lo largo de la campaña de esta segunda vuelta, se ha dicho y desdicho como 3, 4 veces en temas trascendentales, como por ejemplo el señor Castillo llegó a decirle que iba a desaparecer la Defensoría del Pueblo. Y a las pocas horas dijo que no, que se equivocó, que no lo interpretaron bien. Llegó a decir de que los feminicidios son culpa del Estado y la sociedad, o sociedad. Llegó a decir que también el Tribunal Constitucional lo iba a desaparecer, o sea, cosas de ese tipo. Además, es un candidato que parece que tiene una debilidad por el caos. Dice una cosa, dice otra cosa, presenta un equipo. El día de ayer, a 2 días de las elecciones, 3 días de las elecciones, perdón, estaba presentando un tercer equipo técnico y un tercer plan de gobierno, ¿no? Entonces nos vemos a una figura que a su vez no termina de romper su vinculación con el señor Vladimir Cerrón, que es una especie de su padrino político, y que creo que el principal escollo de que él no logre, por lo menos, superar o llevarle más distancia a Keiko Fujimori en las encuestas. Vimos el debate que se dio entre los dos candidatos de Eloy, que entendemos tuvo mucha expectativa allá en el Perú y realmente nos dejó preocupado. La idea que tenemos nosotros de nuestro vecino, que lo conocemos bastante, ha sido de políticos con un discurso realmente bueno, excelentes oradores, con conocimiento de causa, con un discurso político muy coherente por lo general, que muchas veces no se ha plasmado en la práctica, pero en realidad ha tenido un sistema político Perú digno de admiración, su diplomacia, la calidad de sus mandatarios, pero realmente nos hemos quedado preocupados con el nivel que tuvo ese debate en esta ocasión. ¿Cuál es tu opinión? Así es, así es. Muchos analistas políticos, periodistas y demás, muchas personas están esperando este debate presidencial para quizás definir su voto o más o menos para que el panorama se aclare un poco, pero no ha sucedido. Por un lado hemos tenido una candidata, Keiko Fujimori, que lo que hizo fue una lluvia de populismo.
hizo anuncio tras anuncio que iba a regalar dinero, que iba a regalar bonos, iba a hacer miles de cosas, pero la pregunta es, claro, ¿cómo, no? Estamos en un momento de situación o de crisis económica y la pregunta es ¿cómo? Y por el otro lado teníamos a un candidato que al contrario, no ofrecía nada, decía puras generalidades, no convencía. Entonces, este debate es un debate gris, un debate que más bien pareciese que no hubiese ocurrido, ¿no? Que fue muy diferente al debate preliminar. Recordemos que este debate presidencial del señor Castillo se estaba corriendo hace varias semanas. Él no quería debatir. Es claro, casi estuvo forzado a debatir porque lo organizaba el ente electoral. Pero el debate de la semana pasada fue un debate de los técnicos, ¿no? Y el señor Castillo presentó un mal equipo, un equipo que se notó que es bastante improvisado. La señora Keiko Fujimori presentó un equipo que se mantiene en los 13 que ella cree, ¿no? Esta economía liberal, neoliberal, cierto punto, en defensa de las personas pudientes, de los grandes empresarios, ¿no? Esto es. Quizá esa polarización de Perú, polarización en sus segmentos sociales, evidencia también en los atributos que tiene Perú. Perú ha sido un referente para Ecuador en cuanto a la bonanza de su economía, altos crecimientos anuales con respecto a su PIB, con una industria, un comercio boyante, y las otras facetas que no se las ven, aquellas de la pobreza, pero que los peruanos sabemos que lo sienten de forma muy intensa y profundamente, reflejadas también en ciertas situaciones que se dan. Hoy Perú es visto por el mundo con preocupación por el mal manejo de la pandemia. Si no nos equivocamos, y en esto te agradecería corregirlo, Eloy, pero Perú está al momento con la tasa de mortandad por la pandemia más alta del mundo en relación con sus habitantes, mientras por otra parte se menciona que Perú ha crecido enormemente, sobre todo en inversión privada, bordeando casi un 40% en el año 2021 y es líder en recuperación económica en Latinoamérica. ¿Cómo puede Perú ser un país tan polarizado? Así como tú dices, Gustavo, sí, hemos vuelto a tener este récord de liderar la tasa de mayor número de fallecidos por COVID por millón de habitantes, ¿no? Esto en raíz de que lo que pasa es que las cifras oficiales hasta hace unos días era de aproximadamente 40.000. Resulta de que se tuvo que contratar a un equipo de especialistas para que analicen la data y se corroboró de que los muertos no eran 40.000, no eran 180.000. Esa es la nueva cifra que tenemos de muertos por la COVID-19. Lo que hemos tenido estos años, yo diría las últimas 3 décadas, es una especie de desarrollo maquillado, un desarrollo que beneficiaba a las grandes empresas, que beneficiaba a los poderosos, que beneficiaba a los dueños de bancos, pero que no ocurría esto que acá llamamos como el chorreo, ¿no? El chorreo económico que también este auge alcance y beneficie a las grandes mayorías, ¿no? Por eso tenemos, y por eso ha aparecido un candidato como Pedro Castillo, que lo que sencillamente dice es, abajo los ricos, es más, su discurso es, porque es un discurso a favor de los pobres, ¿no? Nunca más pobres en un país rico. Ese es el discurso polarizante que tiene el señor Castillo. ¿Qué preocupa más de Castillo? Su ideología, que de lo que conocemos y de lo que hemos podido escuchar, tampoco es muy sólida. Sí habla de una tendencia política de izquierda y de izquierda extrema, pero no la sustenta muy bien. Pero ¿qué es lo que más les preocupa a los peruanos? La falta de capacidad demostrada por Castillo o su línea política. Yo creo que hay varios factores. Por un lado, a Castillo, el grupo de Keiko Fujimori, que está respaldado por todos los grandes medios de comunicación. Acá en el Perú, todos los canales, todas las emisoras de radio, todo el día están haciendo campaña en favor de Keiko Fujimori. Lo dicen, o sea, es tan evidente, pero por otro lado es cobarde porque no se atreven a decirlo. Entonces ellos han vendido este cliché de que Pedro Castillo es comunista, es chavista, ¿no? Desde mi punto de vista, yo no creo que no es ni chavista ni comunista Pedro Castillo, es una persona improvisada, una persona que suena duro, pero no sabe dónde está parado, no conoce el sistema. Sí, sí, si le toman una lección de marxismo, leninismo, ¿cómo lo sustenta? Lo habrán hecho en alguna instancia.
Él no, pero su mentor político sí. Su mentor político es abiertamente un marxista-leninista, es más, lo dice en su diario, es el señor Vladimir Serrón. Es más, ha sido formado en Cuba, ha sido formado en Cuba y él sí tiene y maneja este discurso, este léxico, esta semántica leninista, ¿no? Que acá pues genera mucho miedo, ¿no? Pero el señor Castillo no, el señor Castillo es un profesor de escuela que como dicen politólogos, la historia lo encontró, ¿no? La historia lo encontró. No es que le haya encontrado Ahora, usted, lo encontró. ahora de Keiko Fujimori conocemos bastante su historia, pero Pedro Castillo es un nuevo actor en la política peruana. ¿Cómo es que este maestro de escuela de provincia, así se lo diría en Ecuador, llega a tan altas esferas, a disputarse la presidencia del Perú? Brevemente, ¿cuál es la historia de Castillo? Pedro Castillo se hizo conocido a nivel nacional porque él lideró una huelga de maestros. En el Perú había un sólido sindicato, que es el SUTEP, es el sólido sindicato de profesores, que es bastante fuerte y que siempre ha sido de una izquierda, pero una izquierda progresista, se puede decir, una izquierda relativamente que quería modernizarse. En medio de estas disputas de grupos sindicales aparece una facción distinta que trata de hacerle competencia al SUTEP, que se llama CONARE SUTEP, que empezó a liderarla el señor Castillo, donde, hay que decirlo, habían personas que son de Movadef. Movadef es este brazo político partidario de Sendero Luminoso, que ahora está recluido su fundador, Abimael Guzmán, está recluido y está preso a cadena perpetua. Pero así empezó Castillo. Castillo inicialmente empezó apadrinado por gente de Movadef, se hizo conocido. Es más, en algún momento, cuando hubo la huelga, quien era presidente era Pedro Pablo Kuczynski, la ministra de Economía se llamaba Marilu Martes, y Castillo entra en negociaciones con el Fujimorismo. El Fujimorismo era la oposición dentro del Congreso. Hay fotografías de Castillo reuniéndose con congresistas de Keiko Fujimori para tratar de boicotear al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí eso fue lo que conocemos de Pedro Castillo, y de allí era un líder sindical que aparecía y desaparecía, hasta que de un momento a otro, cuando empezó el tema de la inscripción de las planchas presidenciales, él fue inscrito como candidato presidencial. Generó mucha sorpresa. ¿Por qué? Porque el candidato nato de este partido, que es un partido, una especie de vientre de alquiler, pero sí tiene cierta ideología marxista-leninista, el candidato natural era el fundador, el creador, el mentor de este partido, el señor Vladimir Serrón. Pero resulta que Serrón hizo una jugada estratégica. Puso a Castillo porque él tiene una condena por corrupción. Entonces, dentro del esquema normativo legal peruano, alguien sentenciado por corrupción no puede ser candidato presidencial, ni siquiera integrar una plancha, que al final terminó pasando. Castillo es el candidato a presidente, la candidata a primera vicepresidenta es una señora llamada Dina Boluarte, y Cerrón se puso como candidato a segundo vicepresidente. Al final el jurado, claro, terminó retirando a Cerrón, y Cerrón ahorita no participa de la contienda. Esa vacante de segundo vicepresidente ha quedado vacía, y entonces y Castillo está yendo con una sola vicepresidenta, pero claro, quien mueve tras los hilos, quien arma el equipo técnico, quien ha organizado el mitin de cierre de campaña del día de ayer en Lima, ha sido el señor Vladimir Cerrón. Y esto es quizás el principal pasivo y que le resta votos al señor Castillo. Esa es la aparición de más o menos una biografía general del señor Castillo, que es un profesor de escuela cajamarquino, que enseña en un colegio de nivel primario, y es bastante conservador en su discurso, ¿no? En esto la diferencia de Verónica Mendoza y de esta izquierda que trata de ser más moderna, ¿no? Además de la prohibición de emitir encuestas, de publicarlas, en Perú hay algo parecido al silencio electoral. El día de ayer era la última oportunidad para hacer mítines políticos, de hacer reuniones políticas. Cada uno de los candidatos cerró Keiko en Villa El Salvador, al sur de Lima, y Pedro Castillo en el centro de Lima. Y el día de hoy hay una especie de... el día de mañana empieza obviamente el silencio electoral, ¿no? Para el domingo ya ir a votar. Y se está respetando este silencio electoral. Con el mundo de las redes sociales y con los WhatsApp, muy poco, ¿no? Las propias encuestas se están circulando todos los días. Es difícil de controlar los WhatsApp. Tú señalabas que hay una posición tomada por los principales medios de comunicación de Perú, que han venido fomentando intensamente la candidatura de Fujimori. ¿Qué clima se vive en este fin de semana?
Hay un desprestigio general de los medios. En parte, si Pedro Castillo termina siendo presidente del Perú, es por este rechazo a los medios. Acá un término que se le dice la mermeprensa, ¿no? O los mermeleros, por el tema de la mermelada, ¿no? Que suelen moverse por el tema de la plata. Esto ya es a nivel nacional, es a nivel nacional, y el desprestigio de la prensa. Tenemos al grupo El Comercio, el periódico El Comercio, que es el más importante del Perú, haciendo campaña abiertamente por Keiko Fujimori. Tenemos un diario que es una especie de el segundo diario del grupo El Comercio, que es Perú 21, que el día de ayer intentó justificar el golpe de Pinochet. Así, a ese nivel panfletario hemos llegado, con tal de evitar que Castillo sea presidente de la República. ¿Qué papel están jugando, por otra parte, medios alternativos en Perú, como el Foco? Eh, lo que tratamos de hacer, por ejemplo, desde el Foco es, decidimos defender la democracia y publicar información de los dos. Por ejemplo, hemos sacado reportajes en el Foco sobre la interna de Pedro Castillo, y por otro lado sobre la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, la gente, además de la pandemia, ya se ven viendo con la pandemia, pero con esta elección creo que ha sido muy importante el rol que han sacado los medios de comunicación, y yo creo que los públicos y los lectores han empezado a valorar eso. Han empezado, ¿por qué? Porque es una voz distinta a lo que están haciendo los grandes medios, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, que apoyar o tener una posición política no está mal para un medio de comunicación. Al final, ese tema de la objetividad personal es muy difícil de lograrlo, o por lo menos de ocultarlo, ¿no? Existe la objetividad periodística, sí, pero no, por ejemplo, el diario Frecuencia Latina, Canal 2, que es quizás el segundo canal más importante, emitió un enorme y extenso comunicado diciendo no hay que votar con miedo, hay que evitar todo. O sea, la verdad eran como 50 líneas, pero no se atrevían a decir que están apoyando a Keiko. Era 50 líneas criticando a Pedro Castillo, pero al final decía, votamos por la democracia. Entonces, claro, yo creo que la gente, uno de los deberes de los médicos es ser transparente, ¿no? ¿Cómo, si es que se puede proporcionar de alguna manera, está influyendo? ¿Qué gravitación tiene la prensa escrita en Perú, la radio, la televisión y, por otra parte, los medios alternativos? Sí influyen en la campaña. Más, recordemos que cuando empezó la segunda vuelta, Pedro Castillo le llevaba aproximadamente 20 puntos a Keiko Fujimori. En ese momento se podría decir que era una elección básicamente definida, ¿no? Keiko, Pedro Castillo siempre ha estado en 45, 44, bajaba a 43, pero ese era su margen, estaba dentro del margen de error. El voto de Pedro Castillo es un voto duro, un voto estructural, un voto que no subió ni ha bajado. En cambio, el voto de Keiko Fujimori ha estado desde 30, ha estado escalando poquito a poquito, y ahora ya está en 45. En parte por los medios de comunicación, por la campaña de los medios de comunicación. ¿Qué expectativas se tiene en caso de un triunfo de Keiko Fujimori con respecto a sus problemas legales, problemas de corrupción y a la suerte de su padre? Es, literalmente, suena muy duro, pero si Keiko Fujimori gana la presidencia, tendríamos como primera mandataria a una persona acusada por liderar una organización criminal, por la cual piden 30 años de prisión efectiva. Eso es la figura, aunque suene duro, eso pasaría. La acusación contra ella ya está en etapa judicial, ya fue presentada por el fiscal a cargo, José Domingo Pérez. Lo que va a pasar es que quedaría en suspenso. Los otros procesados, son más o menos como 50 personas procesadas por este caso de lavado de activos, seguirían su juicio, mientras ella gozaría de inmunidad presidencial, y recién se le podría juzgar cuando acabe su mandato. El escenario, justo está hablando con algunos profesores de ciencia política, el escenario es, gane quien gane, va a ser un escenario polarizado. Si gana Keiko Fujimori, lo que se espera van a ser marchas de militantes y activistas antifujimoristas declarados, porque sería el retorno del fujimorismo a la presidencia. Y del otro lado también, que ya empezó la campaña de un sector de simpatizantes de Keiko Fujimori que están divulgando la idea de un posible fraude si es que ganase Pedro Castillo. Perú tuvo una elección similar con Ollanta Humala. Similares preocupaciones que con Pedro Castillo surgieron entonces, pero Ollanta Humala se transformó una vez que asumió el poder, convirtiéndose casi en un presidente más del establishment, haciéndolo políticamente
correcto. Esa fue nuestra visión desde acá. ¿Alguna chance, alguna posibilidad le das tú de que pueda suceder lo mismo con Pedro Castillo? Hubo un factor determinante en el caso de Ollanta Humala en el 2011. Ollanta Humala fue respaldado por Mario Vargas Llosa, por el escritor. Es más, Ollanta Humala dio un juramento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ante Mario Vargas Llosa y una serie de personalidades. La posición de Mario Vargas Llosa es, si bien no es definitoria, pero más, luego eso le dijeron como el garante, empezó a llamarse este rótulo del garante, el garante de Ollanta Humala. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa era abiertamente antifujimorista luego de que en 1990 perdiese la elección, ¿no? Y él ha sido un crítico, se mantuvo consecuente en su crítica a Keiko Fujimori y siempre apoyó al candidato que enfrentaba a Keiko Fujimori. Recordemos de que esta es la segunda vuelta consecutiva en la cual Keiko Fujimori compite. Pero ahora ha sucedido algo muy distinto. Mario Vargas Llosa ha decidido no apoyar a Pedro Castillo como muchos en su momento pensaron o imaginaron, y ha decidido apoyar abiertamente a Keiko Fujimori, a la hija de su archirrival. Es más, el día de ayer en el cierre del meeting estuvo Álvaro Vargas Llosa en el meeting de cierre de Keiko Fujimori, apoyando a Keiko Fujimori. Es una cosa que a muchos periodistas y peruanos nos ha dejado un poco desconcertados, ¿no? Finalmente, un tema que sabemos el peso específico, la influencia que tiene aquí en Ecuador y con Perú somos muy similares. Lamentando, por supuesto, esa derrota de la selección de Perú ante Colombia la noche de ayer. ¿Cómo cae esto? ¿Qué grado de influencia puede tener en los sucesos de este fin de semana? La goleada que tuvimos ayer, sí, a quien afecta va a ser a Keiko Fujimori, porque justamente Keiko Fujimori tuvo dos estrategias. La primera era no usar su camiseta naranja que suele identificar su movimiento político, sino ponerse la camiseta de Perú, la camiseta de la selección peruana. Y por otro lado, una campaña de futbolistas. 11 futbolistas de la selección peruana decidieron apoyar mediante videos a Keiko Fujimori. Y claro, y lo de ayer golpea justamente, si hubiese sido quizás un 1-0 o un empate, no lo hubiese afectado, pero ha sido un 3-0 que nos ganó Colombia, y esto afecta directamente a la candidatura de Keiko Fujimori, pero igual, no se sabe, es un pronóstico reservado. No sabemos quién va a ganar, y quien gane va a ser una situación bastante difícil porque vamos a tener un país polarizado. Terminamos el hoy con un mensaje desde el foco. Muchos ecuatorianos quieren y van a hacer un seguimiento durante el fin de semana de lo que sucede en Perú, particularmente el domingo. Una invitación para que se sumen al foco, que entendemos tiene un amplio plan de trabajo para este fin de semana. Así es, Gustavo. Hemos desplegado un equipo para que viaje a Cajamarca, Pedro Castillo no vote en Lima, vote en Cajamarca, y hay otro equipo que está siguiendo a Keiko Fujimori, y vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales. El Foco es un medio independiente que vive de sus lectores. Básicamente, de los suscriptores que tenemos son los que hacen posible que el Foco siga siendo periodismo independiente. Muchísimas gracias a Eloy Marchán, comunicador social, dirige El Foco, tiene una amplia experiencia en importantes medios de comunicación escritos en Perú como Hilderman y Caretas. Gracias nuevamente, Eloy. Nos vamos a una breve pausa.